Vivimos en un tiempo donde parece que nos resulta más fácil pelear que conversar. De hecho, es una era donde la defensa de una idea es más importante que el análisis de esa idea. ¿Y por qué? Porque no sabemos discutir, porque no sabemos debatir. Es más, creo que hemos perdido incluso la capacidad de conversar. La discusión se ha transformado en un deporte de contacto virtual. Y lo más curioso es que todos llegamos al debate convencidos que tenemos la razón, incluso antes de escuchar una sola palabra del otro. Aprendemos a ganar discusiones, aprendemos a imponer opiniones, nos gusta tener la razón siempre. Siempre tengo la razón. ¿Por qué? Primero porque te da estatus, tener la razón te da estatus. Segundo, porque tener la razón te genera recompensas de carácter emocional o de carácter social. Y tercero, el no tener la razón te genera un costo emocional y un costo energético. Y acordémonos que, como lo hemos dicho antes, el cerebro busca ahorrar toda la energía posible. Entonces, tienes la razón. La pregunta es, ¿cómo mantener una conversación con alguien que opina diferente? Bueno, hoy queremos hablar de eso, ¿no? Sí. De por qué no sabemos discutir, pero sí sabemos pelear. Y cómo los conflictos de ego están debilitando la manera en que decidimos juntos como sociedad. De hecho, las palabras debatir, discutir, se consideran sinónimos de la palabra pelear. Y no son lo mismo. Correcto. Pero creo que antes de empezar con este episodio, recordarles que pueden descargar este informe, que es un paper muy sencillo, o los informes de turismo, polarización o educación gratuitos, suscribiéndose en www.moguldesarrollo.com, o pueden seguirnos en redes sociales, @moguldesarrollo, o pueden suscribirse aquí a ChromaClick todos los lunes un nuevo episodio, o suscribirse a su plataforma de podcast favorita, el podcast de Mogul. Correcto. Empezamos. Hoy presentamos el autoritarismo de las emociones o cómo el ego está matando la conversación. ¿Cómo el ego está matando la conversación? Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. Empecemos con una historia, ¿te parece? Si no empezamos con una historia, no estamos en un podcast de Mogul, ¿no? Imagínate 1890, una mesa en la noche en North Carolina, un señor llamado Milton Wright, sí, el papá de los hermanos Wright, lanza un tema sobre la mesa y le dice a los dos hermanos, Wilbur y Olby, les dice, debatan sobre ese tema. Y después de un rato, el padre de estos chicos les dice, intercambien posiciones y sigan debatiendo, pero ahora defiendas el punto opuesto al que estabas defendiendo. ¿Qué pasó allí? Milton Wright, el papá de los hermanos Wright, que fueron los que volaron por primera vez, les enseñó a sus hijos a discutir sobre temas, no a discutir sobre posiciones personales. Los hermanos Wright siempre discutían, de hecho hacían este ejercicio todo el tiempo y discutían con pasión, airadamente, pero mantenían sus identidades separadas de las discusiones de las ideas. Son dos cosas distintas. Tu identidad, tu yo, tu ser, no es lo mismo que tus ideas, o que tus pensamientos, o que tus argumentos. Ellos proponían y cuestionaban, modelando su comportamiento en favor de la colaboración, no del conflicto. Así llegaron a volar. 4 años de discusiones y de proyectos y de experimentos, volaron el Wright Flyer durante 12 segundos por 36 metros. Espectacular. Bueno, años después, hay una psicóloga organizacional australiana que coge esta idea que había desarrollado el papá de los Wright y la propone y dice, tienes 2 tipos de conflictos. Un conflicto de tareas y un conflicto de relaciones. ¿Qué pasa cuando te concentras en el conflicto de tareas? ¿Qué pasa cuando te concentras en discutir las tareas en lugar de discutir las personas? Discutir las tareas en lugar de las personas. ¿Quieres ir de vacaciones? Sí, explica un poco eso. Imagínate que quieres tomar vacaciones a un destino de aventura, pero tu esposa quiere un destino romántico. ¿Cómo logras el consenso? Aventura, romance. Si lo conviertes en un conflicto de personas, tú podrías decirle, yo quiero ir a un destino de aventura, y ella va a decir, yo quiero ir a un destino romántico. O ella puede decir,
El año pasado fuimos ya a tu destino de aventura. Es más, podría decir, el año pasado fuimos a tu destino de aventura y me la pasé muy mal. Eso es un conflicto de personas, porque estás trabajando sobre cuestionar la posición de la otra persona. Desnaturalizas la conversación. Pero ¿qué pasa si es un conflicto de tareas? Si es un conflicto de tareas, te concentras en el destino, no en defender tu idea. Entonces puedes convertir a un destino de aventura y un destino romántico, encuentras una tercera opción y es el destino romántico de aventura. O de una aventura romántica. Pero si estabas concentrado en yo quiero defender mi posición y ella quiere defender la suya, vas a tener un problema. Los conflictos relacionales están vinculados con las interacciones entre las personas y los conflictos de tareas están relacionados con las dinámicas y con los temas que estás conversando. A ver, poniendo un ejemplo de conflicto de tareas, sería cuando se debate sobre cómo ofrecer más seguridad en un país. Y un ejemplo de conflicto de relaciones o de personas sería criticar la seguridad porque me cae mal la autoridad de turno. Tal cual. O un conflicto de tareas sería discutamos de una política impositiva, pero un conflicto de personas sería no importa si deben o no haber más impuestos, importa quién presenta la propuesta y entonces es buena o es mala de acuerdo a mi digamos que mi afinidad, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que entender que hacemos juicios de valor sobre conceptos relativos, ¿no? Hay un autor que se llama David McRaney, que tiene un libro extraordinario, que dice que eres súper bueno en descolocar, desacreditar las ideas de los demás, pero eres muy malo desbaratando las tuyas propias. Bueno, es que siempre crees que tienes la razón, ¿no? Luego las discusiones o conflictos relacionales pueden ser hostiles y personales, mientras que los conflictos de tarea son impersonales. Y esa es la clave, porque además discutir es bueno. El problema es que no sabemos discutir. 100%. Hay un estudio de la Universidad de Chicago del 2019 que demostró que mientras más polarizado un equipo de trabajo, es decir, mientras más diferente pensaba la gente que estaba dentro del equipo, mejor la calidad de las ideas. Más heterogéneo el grupo. Mejor la calidad de las ideas. Correcto. ¿Por qué? Porque no defendían su postura, defendían la tarea, discutían la tarea, ¿no? Equipos ideológicamente polarizados generan ambientes más competitivos, desarrollan más y mejores argumentos, encuentran más y mejores opciones de solución. Hay un metaanálisis de más de 8.000 equipos de trabajo que demuestra que los conflictos de tareas, concentrados en los contenidos, en las tareas, están asociados a mejores decisiones y decisiones más creativas. Y luego hay un libro que se llama Conflicted, How Productive Disagreements Lead to Better Outcomes, del 2021, que dice que aprender, que discrepar, discutir productivamente es una habilidad que debiéramos aprender, ¿no? Porque, y voy a citar textual, el autor es Ian Leslie, debajo de todo desacuerdo se desarrolla a la vez una negociación silenciosa sobre las relaciones. Si no la resolvemos, la conversación no tiene oportunidad alguna. Ahora, también creo que debemos entender que hacemos juicios de valor en base al contexto, ¿no? A ver, ¿qué sucedería si empezamos a cambiar un poco nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, y en lugar de pelea usamos la palabra debate o conversación? Bueno, la ciencia ya ha demostrado que cuando dos personas o más discrepan sobre ideas y conceptos y no sobre posiciones personales, luego de resolver las diferencias de la tarea pueden trabajar juntas. Pero si dos personas discrepan sobre temas personales, ¿no? Tenemos que desarrollar este podcast, pero tú quieres hacerlo los lunes, yo quiero hacerlo los miércoles y nos concentramos en Lucho es un caprichoso porque quiere hacerlo los miércoles y tú dices Andrés es un caprichoso porque quiere hacer los lunes o como fuese, no nos vamos a poner de acuerdo y no lo grabaríamos. Pero nos concentramos más bien en qué es lo que hay que resolver, el día. Entonces, si nos ponemos a discutir, tú quieres lunes, miércoles, yo quiero miércoles, tú quieres lunes, ¿qué tal el jueves? Es una alternativa que no aparece cuando te concentras en la tercera alternativa. Exactamente. Entonces, cuando el ego se mete en el debate y lo convierte inevitablemente en una guerra, ¿no? Una discusión sana busca comprender, una pelea busca vencer. El ego confunde desacuerdo con una amenaza personal. Claro, te lo tomas personal. ¿Por qué? Porque tenemos el hábito de identificarnos con las ideas. No, mi idea es mi idea, es mi yo. Y no es así, es una idea, que además no es tuya. Y esa es
otro podcast. ¿De dónde vienen las ideas? Otro podcast. Porque tú no eres tus ideas, tú no sientes, y el problema es que tú sientes que no tener la razón es como cuestionar tu identidad. Lo percibes como un ataque personal, por eso es que puedes pelear a muerte por metafóricamente y explícitamente también, por una religión, por un concepto, por una ideología, por un dogma, por un funcionario, por un candidato. No protejas a la ideología, ¿no? O a la religión, te estás protegiendo a ti mismo, ¿no? Y esa es la gran diferencia. O estás protegiendo a la tribu. O estás protegiendo a tu tribu, tiendes a percibir las creencias como extensiones de tu identidad y ser refutado en una creencia es como un ataque personal. No defiendes la verdad, defiendes tu propio bienestar. Catherine Schultz, ganadora de un premio Pulitzer, decía que hasta que usted aprende que está errado, estar equivocado se siente exactamente igual a estar en lo correcto. ¡Boom! ¡Boom! Cuando se trata de los conocimientos y de las opiniones propias, cuando se trata de tus conocimientos y de tus opiniones, tú vas a privilegiar el sentirte bien que el estar en lo correcto. Una vez más, ¿no? Y ahí entra en juego el sesgo de Totalmente. confirmación. Cuando tú aprendes una idea, con H intermedia aprendes, o crees tener una opinión formada respecto de esa idea, o si te has identificado con esa idea, tu cerebro solo va a aceptar como válida la evidencia que confirme tu creencia, ¿no? Ahí está el sesgo de confirmación. Es más, como vimos en el episodio 19, que si no lo han escuchado o visto, lo invitamos a hacerlo, ahí hablamos sobre sesgos mentales. Tú vas a rechazar cualquier información, data o evidencia que se contraponga con tu creencia. Tú prefieres adherirte a las suposiciones, instintos, corazonadas, teorías conspirativas, hábitos, supuestos, conjeturas, hipótesis, creencias, dogmas, ideologías, candidatos, funcionarios o incluso marcas preferidas. Incluso si están evidentemente totalmente equivocadas. Es más grave, porque prefieres adherirte a esas suposiciones, instintos, dogmas, marcas, candidatos, funcionarios, si has reforzado en tus neuronas con el uso repetido, la conexión neuronal producto del uso repetido. Hemos citado a David Eagleman, neurocientífico, algunas veces en el programa. Y él, entre otras cosas, estudia la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del cerebro de cambiar, ¿no? Y él propone que las creencias arraigadas no son solo ideas, sino que son caminos neuronales que ya han sido transitados. Cuando tú generas una acción, ¿no? Lo que está pasando en tu cerebro es que más allá de no nos compliquemos, ¿no? Hay un neurotransmisor que lleva una información que hace que una neurona, por ejemplo, una neurona motora, active mi brazo y mi mano para coger mi teléfono, ¿no? Si lo hago muchas veces, esa vía, ese camino se refuerza. Y digamos que se ha reforzado tanto que yo tengo la costumbre de coger mi teléfono con la mano derecha, porque soy derecho, soy diestro. Pero si en alguna circunstancia tengo que cogerlo con la mano izquierda, voy a tener que construir una nueva vía neuronal. ¿Por qué? Porque la que he usado siempre es la de la mano derecha. Ahora, imagínate eso cuando crees en blanco y viene alguien y te dice negro. No sé, se genera una suerte de cortocircuito. ¿Por qué? Porque tu cerebro no está diseñado para encontrar la objetividad. Tu cerebro está diseñado para defender tu bienestar. Y esto es defender tu verdad. Bueno, lo comentaste en el episodio de sesgos, en el episodio 19, Sí. que dos investigadores franceses dicen que tu habilidad para razonar se limita a tu necesidad de estar siempre en lo cierto y convencer a los demás sobre tu verdad. Es que somos obstinados en esto. Somos obstinados en la necesidad de tener razón producto de la interacción de tu identidad personal, tus mecanismos de predicción cerebral. ¿Te acuerdas que también Eagleman nos había explicado y lo habíamos comentado, que de cada estímulo tú generas una predicción de qué es lo que va a suceder con ese estímulo? Entonces, debes tener razón porque tienes tu identidad, tus predicciones mentales y la búsqueda de la eficiencia neuronal y de la necesidad de coherencia psicológica. Si tú piensas que esto es un teléfono y alguien te dice que es un perro, tienes un problema y te genera gasto energético, cosa que tu cerebro no quiere. Es que el ego no solamente busca ganar, sino que está moldeado por lo que está esperando, ¿no?
Si te digo esto no te va a gustar, entonces te va a gustar aún menos. De hecho, eso es clave porque tus expectativas moldean tu experiencia y pueden cambiar las respuestas neuronales del cerebro. Y hay un estudio que demuestra que que lo que tú decías, ¿no? Si tú me dices esto no te va a gustar, me va a gustar menos. Tus expectativas sobre lo que esperas pensar y sentir ante un estímulo X no solo moldea tu percepción subjetiva del estímulo, sino que cambia las respuestas neuronales de tu cerebro. De hecho, hay un libro de un doctor publicado en el 2023, ya te voy a decir el nombre, que él narra la siguiente experiencia, que demuestra que tus expectativas no solo son subjetivas, son biológicas. Si tú le das a un paciente una pastilla de azúcar, pero le dices, esta es una pastilla que lo va a hacer sentir mejor, el paciente se va a sentir mejor. Placebo. Pero si tú le dices a un paciente la misma pastilla de azúcar, si tú le dices a un paciente, mire, tómese esta pastilla, pero creo que no le va a hacer muy bien, el paciente no se va a sentir bien. Nocebo, lo opuesto del placebo. De hecho, el libro es How Medicine Works and When It Doesn't. Pero este libro tiene una base de un libro escrito en 1800 y tanto sobre placebos que te dice justamente eso, ¿no? Es increíble cómo tu cerebro te hace pensar cosas respecto a lo que espera que suceda cuando te dicen algo. El poder de las palabras es muy fuerte. Hay otro ejercicio sobre el picante y pusieron a personas dentro de máquinas de resonancia magnética funcional, fMRIs. Es un estudio del 2024. Y usaban salsa picante y le decían a la gente, bueno, ¿te gusta, no te gusta el picante? Sí, no, bueno, ¿qué tan picante te gusta? Lo que vas a probar ahora es picante. Y lo que demostraba la máquina es que cuando recibías el mensaje de esto es picante, tu cerebro se disparaba en las zonas en donde el picante era fuerte. Y si te decían esto es muy picante, tu cerebro se disparaba, la actividad neuronal, la actividad de tus neuronas en el cerebro, se disparaba en la zona de dolor porque te molestaba el exceso de picante. Pero no habías probado picante todavía. Ahora, si extrapolamos esto al plano político, si tú ya crees que un político te fastidia y que te anticipen que lo vas a escuchar, su publicidad o su discurso va a intensificar tu nivel de desagrado. Es que tu ego y tu sesgo de confirmación son aliados extraordinarios. Por eso el debate se vuelve un infierno. No nos enfrentamos a ideas, sino a la versión más irritante de la idea que nuestro cerebro ha construido de antemano. Pasa en el debate, en el diálogo, en la conversación. El problema no es discutir, de nuevo, discutir es bueno. Acordémonos de la historia de los hermanos Wright, ¿no? Discutían, pero discutían con un proceso particular, se enfrentaban a ideas, conceptos, desarrollos, ¿no? O la tesis de la psicóloga Karen Yen, que citamos, dos tipos de conflictos de relaciones, conflicto de tareas, conflicto de relaciones más vinculado a la personalidad, al choque de personalidad o de egos, conflicto de tareas, el choque de ideas y conceptos. Metaanálisis de 8.000 equipos demostró que los conflictos de tareas, como ya dijimos, están asociados a más creatividad, mejores decisiones. Bueno, como dice Ian Leslie en su libro Conflicted, que lo mencionaste hace un momento, discrepar productivamente es una habilidad. Y para lograrlo debemos evitar tratar las disputas como si fueran guerras. En la guerra, el otro es el enemigo y debe ser aniquilado. En el debate productivo, el otro es un colaborador para la claridad. Y esa es la clave, ¿no? Un conflicto de tareas requiere dos cosas. Uno, acordarte de tus relaciones personales. La otra persona que está discutiendo contigo es un ser humano como tú. Tienes que pensarlo así, no pensarlo como tu enemigo, ¿no? Tienes que evitar la falacia ad hominem, el criticar a la persona. Tienes que evitar la falacia del espantapájaros, ¿no? De ridiculizar la idea. Y dos, tienes que acordarte cuál es el objetivo del conflicto, para qué están discutiendo, para qué están conversando, cuál es el problema que hay que resolver, cuál es la meta común, cuál es el tema, cuál es el problema. El problema es que es mucho más fácil decirte estás equivocado o eres un idiota o no me gusta tu camisa blanca. La tuya. Que ponernos a conversar sobre temas que te exijan más procesos complejos de buscar argumentos, ¿no?
El problema es que debatir ya no es debatir, ahora debatir es una suerte de reverberar o resonar o retumbar, más aún en redes sociales. No, en la antigua Grecia, los griegos debatían racionalmente para buscar la verdad, para persuadir a la gente y para explorar distintas perspectivas de un tópico y luego llegar a una conclusión. Hoy debatir ya no es un diálogo racional, debatir es casi un monólogo. Mira los debates presidenciales, son dos monólogos. Eso no es un debate, no es ni siquiera un diálogo. Son debates de una persona, identitarios, confrontativos, muy emocionales, polarizantes, muy lejano del debate racional, ¿no? Los debates ya no se usan para encontrar soluciones y tampoco para comparar posiciones. Se usan para cualquier otra cosa, ya no se usan para buscar la verdad. Bueno, esto es vital en política, ¿no? Un político que te dice, qué sé yo, vamos ganando la guerra a la delincuencia, está usando un lenguaje de guerra y tienes a un ciudadano asustado. En lugar de sentirse seguro, puede decir, a ver, este señor cree que es ingenuo o la delincuencia es una guerra que se gana con eslóganes. Más allá de que el dato no mata a relato, y esto lo vimos en el capítulo 18 sobre la sociedad del relato, y demostramos esta afirmación que va contra los conceptos tradicionales. Es necesario que el relato tenga consistencia, un hilo conductor que evoque sentimientos y te convenza ciertamente sobre lo que te están diciendo. Leslie señala otro punto de poder. En una conversación con desbalance de poder, jefe empleado, papá hijo, gobierno, oposición, el más poderoso se enfoca en el tema, pero el más débil se enfoca en la relación. Si el poderoso amenaza la autonomía del débil, el conflicto estalla. Un ejemplo pedestre. Qué sé yo, si el padre le dice al hijo mayor, oye, llegaste tarde, está amenazando su autonomía, ¿no? Y el chico solamente va a escuchar, sigue pensando que yo soy un niño, ¿no? Es el ego. Volvamos al ego. 100%. Es el ego, porque la receptividad hacia opiniones contrarias resulta, digamos que contraproducente a la reputación que tienes de ti mismo. La validación social en ese momento se convierte en un arma, ¿no? Si mi grupo odia al rival, yo también debo odiarlo para ser parte de la tribu. Mostrar curiosidad o empatía es visto como una traición. Claro, el que no existe el qué sucedería con. Correcto. La posibilidad. Finalmente, la diversidad de ideas como objetivo común en un grupo debiera ser un motor. Si logramos debatir sin odiar, disentir sin destruir y opinar sin imponer, habremos salvado algo más grande que una discusión, la posibilidad de conversar y convivir en una sociedad, es decir, ser gente. De hecho, este tema de conversación es clave. Hay un libro de Mariano Sigman, un neurocientífico, que se llama El poder de las palabras. Y en El poder de las palabras, Sigman dice que la conversación es una herramienta para mejorar decisiones, para mejorar ideas, para mejorar memoria, para mejorar tus emociones. Y un ejemplo clarísimo, Lucho. Ejemplo de la vida real y de la vida empresarial. ¿Tú sabías que originalmente la margarina era gris? No. La margarina cuando se creó era gris y por supuesto no se vendía. Poco atractiva, claro. La primera empresa que hizo margarina, que hacía margarina gris, se llamaba Good Luck. Y entonces, al ver que no vendían margarina, decidieron llamar a unos consultores a decirles, bueno, señores, tenemos que vender más, resuelvan el problema. ¿Y qué hizo esa gente? Organizaron una docena de almuerzos con amas de casa. 12 almuerzos con 12 amas de casa, a quienes les daban pan con mantequilla o pan con margarina. Pero tiñeron la margarina de amarillo y tiñeron la mantequilla de gris. Y a la margarina teñida de amarilla le pusieron un letrero que decía mantequilla. Y a la mantequilla teñida de gris le pusieron un letrero que decía margarina. Todas las mujeres que hicieron después, hablar bien de la margarina. Exactamente, claro. De la margarina. Eso se llama transferencia sensorial. Pero más allá de la transferencia sensorial, ¿cuál fue el catch? ¿Cuál fue el kit del asunto?
que eran señoras conversando de cómo creían ellas que debía ser la margarina. ¿Qué pasó de ahí? De ahí la margarina se convirtió en amarilla y es otra historia. Correcto. Ahora, esto funciona en política, se puede reducir el nivel de conflicto entre dos opositores. Un estudio de Leonie Hody y Omer Yair, Reducing Affective Polarization, reduciendo la polarización efectiva, determina que interacciones sociales cálidas son una manera más efectiva de reducir la animosidad partidista entre ciudadanos. A ver, ¿cómo es? Sí. Una manera más efectiva de reducir la animosidad partidista entre ciudadanos. Con interacciones sociales. Exactamente. Conversando. Básico. Si coincides con las ideas de un rival político, eso no reduce el desagrado hacia ese político. Es decir, es posible reducir la hostilidad política sin sacrificar tus creencias políticas. Conversando. Y como siempre decimos en Mogul, sin etiquetas, sin eslóganes y sin miedo a pensar. Un estudio desarrollado en equipos de trabajo en Silicon Valley, un estudio de equipos de trabajo en Silicon Valley concluyó lo siguiente: la ausencia de conflictos no es armonía, es apatía. La ausencia de conflictos no es armonía, es apatía. Si los conflictos son connaturales a la democracia, ¿cómo administrar positivamente los debates es clave para gobernar? Y ahí la pregunta es ¿cómo? Y la respuesta es conversando. Bueno, conversemos. Déjanos tus comentarios aquí o en las redes de Mogul. Y bueno, si te gustó este episodio, compártelo. Y si no le gustó, que también lo compartan. Y difunde estas ideas. Recuerden, Mogul en redes, @moguldesarrollo, o el sitio web www.moguldesarrollo.com, y seguimos conversando. Seguimos conversando. Gracias. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, compártelo. Hasta el próximo episodio.